Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia de literatura clásica grecolatina. Y en estas primeras sesiones estamos hablando de una manera general de todo aquello que nos vamos a encontrar a lo largo del curso o información que simplemente nos es pertinente conocer para, bueno, entender el contexto en el que las obras que vamos a leer se están desarrollando, ¿no? Bien, y pues el día de hoy, como ya vieron por el título de esta presentación o bien por el título del video, vamos a estar hablando muy brevemente sobre los héroes. Y digo brevemente porque en esta sesión no vamos a abarcar todo sobre ellos. De hecho, es un tema al que vamos a estar volviendo, al tema del héroe, y por supuesto nos vamos a ir deteniendo en algunas particularidades de ellos, ¿no? Así que solamente esta sesión hay que entenderla como una introducción al héroe, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar adelante. Entonces, bueno, los héroes griegos o los héroes de la Grecia antigua, todos aquellos que están narrados en los cantos épicos, especialmente en la poesía homérica. Y por poesía homérica, bueno, con este término nosotros nos referimos a dos épicas, que es la Ilíada y que es la Odisea. Entonces, los héroes nosotros los encontramos generalmente en estos poemas épicos, además de, por supuesto, otros más. Y incluso eventualmente llegaremos a Virgilio, llegaremos a la Eneida, donde conoceremos a otro de los héroes más famosos de la época clásica, o bueno, de la literatura clásica, que es Eneas. Pero bueno, estos héroes pertenecen a una categoría superior al género humano y por lo tanto moldearon la ética para los antiguos. Además de eso, es fundamental conocer a los héroes porque estos nos van a permitir conocer los intereses de la sociedad en la cual ellos emergieron. Es decir, cuando hablamos de que ellos modelaron la ética de los antiguos, estamos diciendo que también incluso los héroes que hoy nosotros tenemos y que incluso se admira, aunque sean ficcionales, como en las películas, en los cómics, literatura más contemporánea, bueno, todos esos héroes de muchas maneras están manifestando nuestros ideales como sociedad y por supuesto tienden a modelarnos éticamente o a sugerirnos cómo deberíamos comportarnos. Bastaría ver, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo, la transformación que han tenido héroes como Batman o como Superman, donde, bueno, sus transformaciones, los temas de los cómics van modificándose de acuerdo a cómo se va modificando Estados Unidos. Entonces es normal que algunas ideologías, algunos puntos de vista dejen de considerarse en los cómics porque ahora esos héroes están modelando éticamente a la sociedad contemporánea. Y esto lo pueden encontrar prácticamente en cualquiera que sea el medio donde haya un héroe, ya sea en series de televisión, en otras películas, en literatura contemporánea, etcétera. Entonces, para nosotros es fundamental conocer a los héroes, incluso más que conocer a los dioses griegos mismos, porque, como les digo, estos modelan la ética para los antiguos y por lo tanto al conocerlos a ellos, conocemos a la civilización de la cual formaron parte y en la cual fueron muy celebrados, ¿no? Además, hay que decir de paso que por ahí Heródoto llegó a mencionar que cuando uno lee la Ilíada y uno lee la Odisea y por supuesto uno lee Teogonía y Trabajos y los días de Hesíodo, dice Heródoto, uno es civilizado. ¿Cómo civilizar a una persona? Dice Heródoto, bueno, hay que hacerlo, que lea la Ilíada, que lea la Odisea y que lea la poesía de Hesíodo. Claro, que uno es civilizado de acuerdo a los estándares de la civilización griega de ese momento. Entonces, en la literatura antigua, estos pues son los protagonistas predilectos de los poemas épicos y también de las tragedias, a las que también vamos a abordar en un futuro. Y para el caso
de los poemas épicos, estas van a narrar o van a representar lo que es el Kleos. Y bueno, ¿qué es el Kleos? El Kleos es la gloria. Entonces van a narrar sobre la gloria de estos personajes, van a narrar los hechos maravillosos que ellos están realizando y pues bueno, no, eso por un lado. Y por otro lado, el otro lugar donde vamos a encontrar los héroes va a ser en las tragedias griegas. Y aquí en ellas, bueno, van a perseguir distintas cosas. Las tragedias nos van a representar, por un lado, el sufrimiento de los héroes, es decir, el pathos. Y también nos van a hablar qué ocurre cuando el héroe cae en la insolencia o en la injusticia, es decir, la ibris. Un término que de hecho vamos a tocar cuando leamos a Hesiodo y lo vamos a oponer al término de justicia. La ibris causa la ira de los dioses y por esa razón pues ellos merecen algún tipo de castigo. Bien, ahora para seguir adelante vamos a hablar también de algunas de las características de estos héroes. La primera de ellas, voy a hacer como un apartado por aquí que diga características. Entonces, la primera de estas características es que los héroes tienen un nacimiento prodigioso. Y van a ver que esto lo pueden relacionar muy bien con los héroes contemporáneos. Porque en todos ellos prácticamente ocurre lo mismo, ¿no? Este nacimiento prodigioso es una marca que singulariza a estos infantes o a estos héroes, que puede ser, bueno, una infancia alejada del hogar, que puede ser la paternidad putativa de alguna figura noble, o bien puede ser abandonado al azar en la naturaleza, cualquiera que esto sea, ¿no? Por ejemplo, de Batman, pues asesinan a sus padres cuando Bruce Wayne es un niño. Superman es arrojado por sus padres y él termina por ser cuidado de niño por una pareja muy rural de altos valores éticos. Entonces estos héroes se van a desarrollar de esa manera. Hay un cómic un poco más reciente que incluso ahora es una serie que se transmite por Netflix, que es la academia de Umbrella Academy, y ahí también ocurre lo mismo. Los héroes tienen un nacimiento prodigioso, que es que todos nacieron el mismo día y a la misma hora, incluso por mujeres que no habían manifestado que estaban embarazadas, ¿no? Entonces es un nacimiento prodigioso. Otras de estas características que hay que mencionar es que los héroes son el producto de la unión de una divinidad y de un mortal. Ahora, esto es importante porque una vez que ocurre la unión de un ser divino con un ser mortal, inmediatamente el héroe es mortal o tiene mortalidad, es decir, que él es susceptible a la muerte y que la muerte va a llegar a él. Esto es importante porque para entender el término héroe, como lo entendían los griegos antiguos, hay que extender o ensanchar más el término cuando decimos la palabra héroe. Para ellos un héroe era uno que efectivamente tenía que ir pasando por una serie de pruebas, pero este héroe iba a llegar a la prueba final, una prueba que muchas veces o la mayor parte del tiempo
estaba profetizada, estaba vaticinada, entonces el héroe sabía que iba a llegar allá, y esta prueba final es un enfrentamiento que va a llevarlo a su muerte violenta, sumamente violenta, incluso narrada de una manera muy gráfica. Pero esta muerte, este sometimiento que él tiene al destino del que no puede escapar, lo va a llevar de hecho a la gloria. El caso pues más famoso es el de Aquiles, donde su madre Tetis todo el tiempo le está previniendo y le dice: por favor, una vez, intenta disuadirlo de muchas maneras de que no vaya a Troya. Hay una de las tantas leyendas que se cuentan de Aquiles, es que cuando nació había un agua, un lago donde cualquiera que se sumergiera en él pues iba a obtener mortalidad. Tetis sumerge al niño, pero a fin de que no se ahogue, lo toma del talón. Entonces lo hunde en el agua, pero el talón es la única parte que no se moja, por lo tanto es la zona donde Aquiles puede ser herido y las flechas pueden traspasarlo, ¿no? Y llevarlo a la muerte. Tetis incluso, ya una vez que Aquiles está decidido a ir a Troya, sabiendo que él si va a esa guerra, él va a conseguir la muerte, pero que además si consigue la muerte va a conseguir además la gloria y la fama eterna. Pero también se sabe que a cualquiera que sea el primer hombre que descienda de las embarcaciones en Troya, ese va a ser el primer muerto de los aqueos o de los griegos o de los helenos, ¿no? Entonces Tetis le dice a Aquiles: por favor, no se desciendas tú primero de todos los aqueos, deja que alguien más se baje para que ese héroe muera, que efectivamente sucede. Finalmente, además, Aquiles tiene que ir a la guerra, porque si él no participa, los aqueos van a perder, y esto es fundamental, porque imagínense que están leyendo eso ustedes o están escuchando el canto homérico. Entonces sabes que tus ancestros todo lo que era la civilización griega estuvo por dejar de existir, por llevarse al borde de la extinción, precisamente porque si Aquiles no peleaba, ellos iban a perder. Pero si Aquiles peleaba, ellos iban a ganar, pero Aquiles iba a morir. Entonces, cuando se está leyendo la Ilíada y cuando nos situamos en ese pasado y tratamos de imaginarnos como si fuéramos nosotros aquellas personas, pues tienes que entender que están hablando de tus ancestros, ¿no? Y además Homero lo hace en un momento en que las naciones-estado, las polis griegas, las poleis para decirlo en plural, están separadas, no hay ninguna unión entre ellas. Entonces incluso costaría trabajo entender cómo es que hubo un momento en el que todas las ciudades-estados se unieron por un fin común y que además implicaba la supervivencia de todos los griegos, ¿no? Entonces vuelve a la muerte de Aquiles algo sumamente importante, un hecho sumamente heroico, porque sobre ese estaría descansando toda la nación griega. Incluso la muerte, muchas veces queremos interpretar la muerte de los héroes a veces de una manera un poco muy romantizada, ¿no? Como qué sufrimiento y qué terrible. Pero hay que pensar que para los griegos eso no implicaba necesariamente, bueno, ya se murió el héroe y qué tristeza y tanta, ¿no? No, es algo más que eso. Por ejemplo, aquí les pongo en pantalla lo que se conoce como la vasija de Patroclo. Y una de las cosas más increíbles que tiene la Ilíada y la Odisea es que una vez que muere Patroclo a manos de Héctor, a la manera en cómo se narra aquello es como si se estuviera realizando el sacrificio de un carnero. Hay que recordar que los héroes tenían cultos o recibieron algún tipo de culto en distintas ciudades. Entonces la manera en la que muere Patroclo es los mismos pasos que había cuando se iba a sacrificar a un carnero.
la misma descripción vuelve a aparecer en la Odisea, esta vez en el canto 3, cuando se va a sacrificar a una novilla y el proceso es el mismo. Es un golpe en la parte trasera, después es un ataque frontal y finalmente llega el tiro de gracia. Y hay que también considerar que los griegos entendieron la muerte de Patroclo como un sacrificio, y lo mejor pues es precisamente ver esa interpretación que nosotros vemos en la vasija de Patroclo, donde aquí está Patroclo, de hecho aquí abajito, quizá no lo alcanzan a ver, pero dice Patroclos, y está precisamente lo que se supondría que es Héctor, dispuesto con la lanza o con la espada a degollar el cuello de Patroclo. Hay que recordar que si Patroclo no muere, no se enciende la cólera de Aquiles y entonces Aquiles no regresa al campo de batalla. Ahora sí, a que los griegos ganen y él cumpla con su destino y llegue a su muerte trágica pero también gloriosa, ¿no? Entonces esta es otra característica fundamental que viene junto con la mortalidad, que es la muerte trágica del héroe. Vamos a ponerlo enlistado por aquí, lo que sería una muerte trágica, ¿no? Bien, ahora otra de las características que tienen los héroes, bueno, es que todos tuvieron contacto con algún educador extraordinario. Entonces vamos a poner aquí simplemente la palabra instructor, pero que se entienda que estamos diciendo que, bueno, ellos estuvieron en contacto con algún educador extraordinario. Por ejemplo, Aquiles lo entrena a Quirón, el centauro Quirón. Batman recibe su entrenamiento de también algún educador extraordinario. Depende de la versión del escritor de cómic que sea, pero bien puede ser su mayordomo, que resulta ser que es un maestro en muchos tipos de combate, o bien el mismo personaje se educó con los mejores maestros en todas las técnicas de combate, ¿no? Hay eso. También otra característica sería que el héroe en su juventud descubre o averigua cuál es su misión. Entonces vamos a ponerle aquí descubrimiento de su misión, ¿no? ¿Qué es lo que él va a realizar? Por supuesto, también es guiado él por un afán de aventura y es además guiado por la hazaña guerrera. Y bueno, otra característica es que, bueno, ellos no necesariamente pueden utilizar armas. A veces pueden utilizar sus armas desnudas, a veces pueden utilizar armas convencionales, o pueden utilizar armas que reciban de los dioses. Pues, entonces vamos a ponerle aquí armas, y estas pueden ser variadas. Y una vez voy a poner el ejemplo directamente con los cómics, con las historietas. Por ejemplo, héroes, por ejemplo, como Superman, él utiliza su propio cuerpo para como defensa o también como ataque. Batman utiliza ciertas armas más o menos convencionales, ¿no? Generalmente armas, o bueno, no armas, pero instrumentos que tienen que ver con el alpinismo, con todo lo que tiene que ver con el oficio detectivesco, etcétera. Y hay otros dioses que poseen armas maravillosas, por ejemplo, el Linterna Verde, que tiene su anillo y todo lo que él piense, pues aquel anillo lo hace, ¿no? Entonces, en buena medida, pues los superhéroes de hoy siguen siendo un reflejo de estos dioses del pasado. Ahora también, pues la última de estas características va a ser que el nombre de los dioses es perdurable. Y bueno, es perdurable en la memoria de las generaciones, en los cantos de los poetas o en las obras artísticas, en vasijas, en pues esculturas, ¿no? A nosotros, por supuesto, la que nos interesa es la de los cantos de los poetas, que pues nosotros vamos a estar leyendo. Entonces, como introducción al tema del héroe, por el momento es suficiente. Vamos a abordar algunas cosas más adelante, algunas nos vamos a detener incluso de una manera más rigurosa, vamos a ir lentamente. Pero bueno, por lo pronto me despido de todos ustedes
y deseo que pasen un muy buen día y que continúen leyendo y se sigan divirtiendo y gozando mucho de la literatura que estamos leyendo. Entonces, hasta la próxima, un saludo y hasta luego.